Hola, buenas. Aquí estamos siguiendo del estudio en el libro de Apocalipsis. Y hasta ahora lo que hemos visto es, últimamente, en los últimos capítulos, es que a pesar de los juicios que ven, el poder de Dios que la gente ve, a pesar de todo lo que está pasando en el mundo, incluso habíamos visto de los 2 testigos que Dios envía, que predican con poder. También habíamos visto de los 144,000 que son sellados con el nombre de Dios, con la protección de Dios. Y hemos visto que incluso la paciencia de Dios, que Él sigue dando una oportunidad para que la gente venga a Él. Pero a pesar de esa paciencia, a pesar del mensaje, a pesar del poder que ve, entonces ya vemos que hay mucha gente que aún así, en estos últimos momentos que salen en el libro de Apocalipsis, que la gente rechaza a Dios, que rehúsa a Dios, que no quieren saber nada de Dios. Incluso, por ejemplo, cuando el anticristo mata a los 2 testigos que hablan con el poder de Dios, entonces ya cuando el anticristo les mata, están celebrándolo y intercambiando regalos. Entonces vemos el corazón del hombre. Entonces eso es importante y lo repito porque a veces al leer las cosas que van a pasar, podemos decir que, mira, ¿cómo puede Dios hacer algo así? Pero a través de todo, en cada momento, Dios está dando una oportunidad. Y hemos visto también que habrá muchos que vendrán a Dios, más que nunca en la historia de la humanidad. Entonces vendrán muchas personas a Dios, incluso en la tribulación. Pero será muchísimo más difícil para ellos en ese tiempo que ahora. Y la mayoría van a pagar con sus vidas solo para recibir al amor de Dios. Ya les costará la vida. Entonces hoy estamos en el capítulo 14 y lo que habíamos visto ya en el capítulo 13, al final, entonces ya hablaba de la marca del anticristo, el 666, que tendrán ya en la frente o en la mano, y para poder comprar y vender tendrán que tener esa marca. Y ese tema sale otra vez en el capítulo de hoy. Y estamos en un momento, aún estamos en el medio de la tribulación, después de los primeros 3 años y medio, y nos quedan 3 años y medio. Entonces estamos en ese tiempo y es importante ver que estamos muchas veces lo que pasa en Apocalipsis o en la Biblia también, es un caso que ves algo un poco por encima en general y después ya pasas un par de capítulos y ya entras y lo ves con más detalles. Y ahí es donde estamos nosotros. Estamos viendo lo que va a pasar con el último juicio de 7 copas. Entonces estamos viéndolo un poco por encima en general, pero después entraremos. Pero en el capítulo 14, vamos a leerlo y después comentar sobre ello. Dice, después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Entonces, aquí vemos los 144,000
que son los mismos que habíamos visto antes en Apocalipsis. Entonces, son judíos y, como dice en el capítulo 7, capítulo 7, entonces ya tenemos que son 12.000 de cada tribu. Entonces, no se puede meter otra interpretación aquí. Ahí tenemos la lista. Entonces, en el capítulo 7, si vuelves ahí, entonces verás quiénes son los 144.000. Son judíos, 12.000 de cada tribu, que Dios elige para hacer un papel especial durante la tribulación. Y eso es de llevar el Evangelio y predicar. Y están sellados con el nombre de Dios en la frente. Y es como un sello de autoridad y de protección. Entonces, en ese momento, el enemigo no les puede tocar. Después, lo que habíamos visto en el último capítulo es que el anticristo y el enemigo, el dragón, fue dado el poder para tocar las vidas de los creyentes. Entonces hay debate si en ese momento ya tiene la autoridad o tiene el poder de poder matar a estos 144.000. Puede ser, pero no nos dice claramente. Pero veremos que aquí en este contexto ya están en gloria, ya están con el premio y la autoridad con Jesús. Entonces, pero otra vez, son judíos, y veremos un poco más sobre ellos. Y es curioso, tienen el nombre, como dice, tenían el nombre de él, de Jesús, y de su Padre, Dios el Padre, escrito en la frente. Otra vez vemos como el enemigo, como Satanás, intenta copiar a Dios. Entonces, siempre usa lo de Dios y intenta ya parecer como Dios. Porque ¿dónde tenía el número? Las personas que recibían el número de la bestia tenían en la frente y en la mano. Entonces, otra vez está copiando a Dios. Y después ellos, este grupo de 144.000, forman como un coro. Y están cantando una canción que nadie más puede aprender. Porque viene de su experiencia de hacer el papel especial, de ya haber pasado por la tribulación, predicando y llevando el poder de Dios y el mensaje de Dios a todo el mundo, para dar otra oportunidad. Entonces, si dices que no puedo creer en un Dios que puede hacer las cosas que salen en este libro. Entonces, como padre, como una autoridad, siempre tienes que tener un límite. Si sigues dando avisos y avisos y avisos, y Dios encima pagó el precio de nuestro pecado, y sigue avisando y avisando y avisando, dando oportunidad. Pero tiene que llegar un momento cuando, para la gente que no quiere venir a Dios, que ellos reciban lo que eligen. Entonces, ahí estamos en el libro de Apocalipsis. Pero por eso nadie más puede aprender la canción de ellos, porque solo ellos son los que tenían este papel tan especial. Y vamos a leer un poco más, pero una persona decía que este grupo de los 144.000 serían como tener 144.000 personas como Pablo evangelizando en el mundo. Entonces, puedes imaginar, nosotros podemos ver la historia de Pablo y cómo él había rendido todo a Dios para servir a Dios. Y Pablo incluso dice que mira, es mejor para ti si no te cases y estás allí sirviendo a Dios 100%, pero después dice que no es un mandamiento, simplemente son mis pensamientos, porque era su caso. Entonces él había rendido todo
Y eso es lo que vemos también de ellos. Y te muestro. Dice en el versículo 4, hablando de este grupo, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Entonces aquí vemos que ellos entonces ya no tenían ninguna mancha del mundo. Y como dice, entonces ellos no se contaminaron con mujeres. Es muy importante entender lo que dice aquí, pues son vírgenes. Entonces, es que ellos no se contaminaron con las cosas del mundo. Estaban ya dispuestos a rendir todo para servir a Dios en este papel especial que Dios le había dado en la tribulación. Entonces, no quiere decir que una persona que se casa ya sea contaminado, no es eso. Pero es disfrutar del sistema del mundo, de todas las cosas que llaman a una persona. Y sí puede ser una relación, puede ser el sexo fuera de su contexto, eso entraría ahí. Pero hay personas que han dicho, que han usado este pasaje y otros pasajes para decir que, por ejemplo, la relación física en un matrimonio es algo sucio. Hay esa actitud. Dios hizo esa relación. Entonces, en el contexto del matrimonio es lo que Dios desea y ha diseñado para nosotros disfrutar. Pero es cuando a eso se saca de su contexto o hay otras cosas de este mundo que nos llama. Entonces, en ese caso, los 144.000 no se habían metido en nada de eso. Y además han elegido ni casarse ni disfrutar de las cosas del mundo porque tenían un papel claro de llevar el Evangelio al mundo en ese tiempo corto. Entonces no querían distraerse. Entonces ellos iban detrás de Dios a todo lugar. Eran como Pablo. Pablo también lo tenía claro, que su vida era para servir a Dios. Estos 144.000 eran como 144.000 Pablos. Entonces, por eso ya ellos salían con el poder de Dios y la autoridad de Dios y la protección de Dios, y muchos venían a Dios. Pero también vemos que muchos rechazaron el mensaje, rechazaron a Dios y eligieron adorar al anticristo, y adorar al dragón y recibir su marca y levantarle a él y rechazar a Dios. Entonces vamos a seguir porque ya viene un mensaje. Dice en el versículo 6: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces ya el mensaje claro. Entonces no habrá nadie que tendrá el excuso de que podrá decir: es que yo no sabía. Cada hombre, y cuando digo hombre digo ser humano, habrá tenido la oportunidad de saber lo que necesita saber para venir a Dios. Entonces, cada uno habrá tenido la oportunidad de recibir el amor de Dios.
Pero tristemente hay muchos que van a decir, ¿qué va? No lo quiero. Entonces otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Entonces Babilonia era un símbolo del sistema y la religión de este mundo. Entonces ya el sistema de dinero, de comprar, de engañar, de aprovechar de personas y de ser dioses nosotros mismos. Entonces, a través de la historia, este término ha hecho referencia a esa verdad, que tantas veces en el mundo es lo que se ve. Pero ya dice que ha caído Babilonia. Entonces, ya ha venido el momento cuando Dios pondrá las cosas bien. Entonces ya en ese momento ya todo estará en su lugar. Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre, delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Si dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Entonces es importante porque tantas veces he oído creyentes y no creyentes decir, pero ¿cómo puede un Dios de amor permite tormenta así? ¿Cómo puede un Dios de amor permite que haya una situación, un lugar como este? Pero mi pregunta es, ¿cuántas veces, cuántas oportunidades necesitamos nosotros como seres humanos? Según lo que dice la palabra de Dios, según lo que realmente sabemos, la paga del pecado es muerte, fuera de la presencia de Dios, ya separado de su presencia y todo el fruto de Él. Entonces, realmente nosotros nos toca elegir. Yo puedo elegir estar con Dios porque Él me invita a entrar en su reino. Me dice, Dan, tú eres un pecador, tú has hecho mal, pero yo he pagado por el mal que tú has hecho. Ven a mí, arrepiéntate, cambia, ven a mí. Puedes estar durante la eternidad en mi presencia. Puedes estar completo. Puedes estar lleno. Y como yo he querido desde el principio. O, dice, pero no es una obligación. Yo te sigo llamando a tu puerta. Sigo llamándote. Pero también puedes elegir no vivir en la eternidad en mi presencia. Puedes elegir el otro camino. Y por eso quiere que nosotros entendamos cómo es el destino del otro camino. Es un lugar de tormenta. Pero es curioso porque tormenta y tortura son cosas diferentes. Y tantas veces en los dibujos, entonces
El infierno está mostrado como un lugar donde el diablo, donde el dragón, el enemigo, está ahí torturando a los que están. Pero él también es preso allí. No tendrá ninguna autoridad. Pero ahí el tema de tormenta, eso viene de dentro, no viene de fuera. No me puedes tormentar, me puedes torturar, sí, porque eso viene de fuera. La tormenta es algo de dentro, es que yo tengo mi pecado, lo quiero y no quiero soltarlo, pero me tormenta. Entonces, la tormenta viene de dentro. Eso es lo que una persona quiere. Si no quiere estar con Dios, si no quiere que Dios le limpie, está eligiendo guardar su pecado y vivir en tormenta personal, fuera de todo lo bueno, fuera del amor de Dios, fuera de la paz, el mansedumbre, la amistad, fuera de todo lo bueno que se puede encontrar. Entonces, no podemos decir, pero eso es cruel de Dios. No, es nuestra elección. Dios ha hecho todo, ha pagado más, lo más que se pueda, para poder poner puente para nosotros, para entrar en relación con Él y para estar ahí para siempre. Pero si nosotros seguimos rechazando a Dios y rechazando a Dios vez tras vez tras vez, llega un momento cuando nosotros decimos, ese camino no quiero, voy por el otro. Y allí no podemos decir que Dios es cruel. Nosotros elegimos. Te toca a ti elegir y a mí. Y nadie podrá decir, es que yo no sabía. Nosotros, si somos honestos con nosotros, sabemos lo que nos queda. Sabemos que tenemos mal en nosotros. Si tú crees que no tienes mal dentro de ti, tienes que limpiarte el espejo y mirar un poco mejor. Pero Dios dice que quiere limpiarnos, quiere cambiar nuestros corazones. Entonces vemos cómo está. Y aquí son las personas que han decidido adorar al bestia, adorar al enemigo. Han rechazado el mensaje de Dios, han rechazado el amor de Dios, han rechazado el sacrificio de Jesús. Y han dicho, aquel, Satanás, el acusador, es el que quiero. Esas personas serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo y su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Está claro. ¿Cuál vas a elegir tú? Pero dice que los que siguen a Dios con paciencia y que guardan sus mandamientos y la fe de Jesús. Entonces, después la voz dice que escribe esto, bienaventurados son los muertos que mueren en el Señor. Si dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Esa palabra de descansar es una palabra que podemos imaginar, por ejemplo, un marinero que pasa toda su vida en el mar y ya por fin ha llegado a la tierra y empieza a vivir su vida ya en la tierra, que era su meta, ya con familia, ya con el gozo de poder
sentarse y vivir el día a día en tierra. Sin tormentas, sin mareos, sin todo eso. Es el concepto. Aunque los que vienen a Dios en la tribulación van a tener problemas y ataques y van a morir muchas veces por su fe, entonces van a encontrar este descanso y el premio. Bienaventurados serán. Después, llegamos a 2 cosechas. El versículo 14. Miré, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: Mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. Entonces allí vemos que, como dice, que es uno sentado semejante al Hijo del Hombre, es Jesús, que sale en esta nube. El ángel dice: mira, ya es momento para cosechar. La hora de segar ha llegado. La mies de la tierra está madura. Entonces Jesús ya cosecha. Y en este caso es de separar ya el trigo. Entonces ya de separar los creyentes de los no creyentes. Entonces los que han llegado a ser creyentes, los que han recibido el amor de Dios durante la tribulación, ya Jesús separa en este momento. Y veremos por qué en un momento. Pero entonces ya saca a los creyentes de la tribulación. Y después dice en el versículo 17, salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: Métete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Entonces ya en vez de los cereales, que Jesús también usaba mucho la imagen de cosechar trigo, por ejemplo. Entonces ya vemos la uva. Entonces, y dice que ya es tiempo para cosechar. El ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Entonces esta vez ya las uvas están tirados al gran lagar de la ira de Dios. Entonces ya entran en un momento de experimentar la ira de Dios. Otra vez, este grupo es el grupo que ha elegido, después de muchas oportunidades de seguir y de amar y seguir a Dios. Entonces, han elegido adorar al enemigo, adorar a Satanás, el acusador, a adorar a este que mata, que miente, que hace cosas horribles. Entonces, ahora van a recibir la paga por su pecado y su elección. Entonces, no podemos decir: mira, Dios es tan cruel. No. Dios ha hecho muchísimo más que nosotros haríamos. Dios ha hecho todo. Dios puso su vida y ha estado ahí diciendo y clamando y dando oportunidad tras oportunidad.
pero ellos han elegido adorar al enemigo. Entonces, están echados al gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad. Y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1600 estadios. El concepto aquí es que ya la sangre ya cubría todo. Porque las medidas aquí estamos hablando de como una medida de más que 1 metro de profundidad o de altura y como 400 kilómetros. O sea, de sangre. Es una imagen horrible. Pero otra vez, si lo que entra en tu mente es, ¿cómo puede Dios? No, no es la pregunta correcta. Es que sabiendo que esto iba a pasar, ¿cómo puede el hombre odiar a Dios tanto? ¿Cómo puede el hombre elegir esto? En vez de seguir a Dios, seguir a Satanás. En vez de confesar sus pecados a Dios para recibir su perdón, ¿cómo puede seguir disfrutando de su pecado, sabiendo que esto iba a pasar? Esto no fue el deseo de Dios. Lo hemos elegido nosotros, seres humanos. Hay 2 caminos y nos toca a nosotros elegir cuál seguir. Dios nos ha dicho cuál es el camino correcto. Y está ahí para guiarnos y apoyarnos y darnos todo lo que necesitamos para llegar al final. Pero tenemos que elegir ese camino. Entonces aquí al final, con esta imagen de sangre, también tenemos como una visión o algo de lo que viene. La batalla final entre el bien y mal. Entonces veremos el final. Pero aquí entonces hay una línea clara. Los que siguen a Dios y los que siguen al enemigo, a Satanás. Y puede que estás viendo este vídeo y estás pensando que mira, esto es una tontería. Que ya la gente lleva siglos predicando este mismo mensaje y que nada ha cambiado. Es curioso, en 2 de Pedro 3, entonces aquí en 2 de Pedro 3, en el contexto, aquí está hablando del día del Señor, es cuando Jesús vuelve. En el versículo 4, dice, hablando de burladores y así, dice que ellos están diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Hay gente que dice, mira, nada está cambiando. Entonces, ya el mismo mensaje se ha predicado durante siglos y no ha venido. O también hay otros que dicen, no, es que Él sí vino en tal año O a través de la historia hay personas que han dicho, en esta fecha vendrá. Pero yo te digo, entonces esta actitud que hemos leído en 2 de Pedro 3, era el versículo 4, que creo que no he dicho el versículo, pero la palabra de Dios nos dice que Jesús vendrá y que debemos estar preparados, porque vendrá un momento también cuando Dios dice, ya hasta aquí, ya has elegido.
Ya has tenido oportunidades suficientes. Y yo veo tu corazón y veo que de mí no quieres nada. Entonces Jesús vendrá, tenemos que estar preparados. Y la palabra de Dios dice que vendrá como ladrón en la noche, que nadie sabe el día ni la hora. Si alguien dice que vendrá en tal año, en tal día, en tal mes, mejor ni entrar en discusiones ahí. Porque es mentira. Nadie sabe el día ni la hora. Pero nosotros en el mundo de hoy vemos que vamos acercando. No estoy diciendo que pasará mañana ni el mes que viene. No se sabe. Pero la palabra de Dios dice que Jesús vendrá. Que primero la iglesia saldrá de aquí y la tribulación va a empezar. Y habrán muchas personas que llegan a venir a los pies de Dios, que llegan a creer en Dios durante la tribulación. Y van a pasar por cosas horribles. Y después también vendrá el juicio, la ira de Dios también. Entonces vamos a ver más detalles de cómo va a salir el tema y con más detalles y veremos el final. Pero es importante recordar que en cada capítulo, si lo queremos ver, vemos que Dios tiene la autoridad. Dios tiene el control. No hay ningún momento cuando Dios llega a decir, ¡ay! ¿Qué vamos a hacer? Yo no sabía que eso iba a pasar. Nos dice todo esto para entender que, por ejemplo, el infierno no eso es un lugar donde podemos estar con los amigos de fiesta haciendo barbacoa y como salen los dibujos. No será un sitio de divertirse. Será un lugar de tormenta. C.S. Lewis, ya que era profesor en Oxford, en Inglaterra, él decía que el infierno es un lugar donde es como cárcel, donde todas las puertas están cerradas con llave, pero con la cerradura por dentro. O sea, que la gente que está ahí no quiere salir, no está buscando la oportunidad de salir. Ni tampoco puede salir. Pero entiende perfectamente los que están ahí, que lo han elegido, es lo que quieren, porque no quieren estar en la presencia de Dios. Pero desde el principio, vemos que el corazón de Dios es que nosotros vivamos en comunión con Él. Fuimos diseñados y creados para vivir vidas completas en comunión con Él. Entonces, eso es lo que Dios va a proveer en el futuro. Vidas perfectas en su presencia, sin enfermedad, sin tristeza, sin dolor, sin lágrimas. Pero aún así, la pregunta nos queda delante de nosotros. ¿Queremos estar con Dios? ¿Quieres estar con Dios? Solo hay una de dos posibilidades. Yo he hablado con personas o he oído personas decir, bueno, yo simplemente quiero dormir y ya dejar de vivir. Eso es como decir, bueno, es que yo quiero ser como el Superman y volar. Sí, lo que yo quiero es una cosa que no es posible,
Es una tontería lanzarlo. Nosotros somos creados seres eternos. Nuestra alma sigue para siempre. Entonces, iremos a uno de dos sitios. A vivir la eternidad en la presencia de Dios, con gozo y paz y vivir como Dios ha querido desde el principio, o fuera de su presencia, en un lugar de tormenta. No hay otra opción. ¿Cuál quieres tú? ¿Cuál quieres? Como siempre, si tienes una duda, si quieres hablar más, si tienes una pregunta, si quieres saber más, avísame. Entonces ya envíame un mensaje y podemos hablar, o te puedo enviar más información si quieres. Si prefieres hacerlo así de una forma más anónima, está bien, pero te animo a buscar a Dios. Porque no quieres estar en este lugar de tormenta. No quieres estar ya en el lagar de la ira de Dios. No quieres pasar la eternidad en un lugar fuera de todo lo bueno del mundo de Dios. Pero te toca a ti decidir. Estoy seguro que hay personas que están orando por ti para elegir el camino de Dios. O si ya dices que yo sé que voy a estar con Dios en la eternidad, tienes la responsabilidad de orar por las personas en tu vida que han rechazado a Dios. Ora por ellos y busca una oportunidad. Compartir la esperanza viva que tenemos en Dios. Y compartir su amor y vivirlo. Entonces, primero hay que vivirlo, no solo hablarlo. Hay que mostrar que es real en nuestra manera de ser. Entonces, espero que Dios te guíe y te bendiga. Y seguiremos. Entonces, te animo a volver a leer lo que hemos visto hasta ahora. Y si tienes cualquier pregunta o duda, avísame. Y ya buscaremos la respuesta juntos. Espero que Dios te guíe en todo, en cada paso. Y recuerda que para Dios vales mucho. Hasta muy pronto. Tu amor grandioso es sin falla para mí.